En momentos como estos somos conscientes de la necesidad de poder tener control. Quisiéramos poder dominar esta situación. Nos sentimos impotentes, tantas veces débiles y frágiles para poder no solamente enfrentar esta situación, sino poder hacer algo respecto a ella. Y la Biblia nos muestra el cuadro del ser humano también con esa realidad, tanto con su debilidad, su fragilidad, como también su única posible esperanza, la única salvación que tenemos. Y vamos a considerar hoy de ello en este capítulo 16 del libro de los Hechos que estamos estudiando. En Hechos 16 vamos a ver desde el verso 11 hasta el final del capítulo, el versículo 40. Estamos en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 16 y en el verso que lleva el número 11. Dice así la palabra de Dios. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Brando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz.
Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedirles también que Él hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Vamos a suplicárselo así también en esta ocasión. Oh Dios, sabemos que en tu palabra hay vida, y no solamente el aire que respiramos viene de ti, sino también esa palabra de vida eterna que nos da, Señor, la única vida que permanece, la vida que es diferente a esta vida que ahora conocemos, con todos sus sinsabores y amargura, con todos los males y enfermedades, Señor, con la muerte y toda la sombra que rodea nuestra existencia. Señor, danos de esa vida por medio de tu Espíritu. Señor, comunícanosla tú, Señor, por medio de tu palabra, produciendo en nosotros la fe, el creer, Señor, en esta palabra como verdadera y confiando en ella, recibir también nueva vida por medio de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Llegamos aquí a un momento en el cual este grupo que estamos siguiendo, de enviados de aquella iglesia primitiva, traen el Evangelio, el mensaje cristiano a lo que podríamos considerar ya Europa. Por supuesto que esto es un cierto anacronismo, Europa no existía entonces, era parte de un mismo imperio, pero estamos como en las colonias fronterizas, ¿no? En el comienzo de lo que va a ser realmente la entrada en este mundo que es precisamente este viejo continente en el que ahora estamos. Estuvimos viendo cómo esto se produce de una forma sobrenatural. No es una iniciativa de ellos que de repente deciden tomar control de su situación y transmitir de esa forma su mensaje al lugar que ellos consideran conveniente, sino que Dios por su Espíritu interviene. Y vimos que les impide ir a aquel lugar que ellos tenían planeado. Y el Espíritu de Dios vemos que les lleva y les guía finalmente por medio de esa visión de aquel varón macedonio a ir precisamente en este viaje que ahora empieza. Si os fijáis, hay un detalle en nuestro texto, en el comienzo del versículo 11, que es el plural. Si observáis los verbos, como están hasta entonces, es la primera vez que se utiliza la primera persona del plural. La presuposición, por lo tanto, que muchos tienen al llegar a este punto es que Lucas, el médico amado, el que está escribiendo este libro, se ha incorporado al viaje, ¿no?, en el cual está Pablo con Silas, ¿no?, y juntamente con Timoteo. Y probablemente son 4 entonces los que están a partir de este momento. Lo que vemos es que hacen su viaje en barco y pasando la noche, como solían tener costumbre en aquel entonces, en Samotracia, llegan al día siguiente al puerto que llegaba a Filipos. Y nos dice que entraron así, en esta ciudad colonial, en la frontera, que era Filipo. Y era un día de reposo, era el sábado para los judíos. Y cuando no había suficientes judíos en un sitio, que generalmente requerían un cierto número de varones para crear una sinagoga, un lugar oficial de reunión, vemos que a veces se reunían, como era el caso de estas mujeres, en la afuera de la ciudad, para celebrar este día y considerar de ello, y lo que significaba a la luz de esa revelación de Dios. Y es en este momento que conocemos al primero de estos 3 personajes que vamos a tratar en este día. 3 personajes que nos muestran 3 diferentes actitudes, no solamente de ellos ante la vida, sino de cada uno de nosotros. Vemos un personaje que tiene control aparente de la vida y las circunstancias, que es esta mujer que van a conocer en este lugar. Vamos a ver luego a continuación a otra chica que está bajo el control, como vemos, de otras fuerzas, ¿no?, y de otras personas. Y finalmente vamos a ver también a alguien que no solamente no está
con control ni bajo control, sino que ha perdido el control, que es el caso de este carcelero que encuentran en Filipos. Así que vamos a ver a estos tres personajes que aquí Lucas escoge, si no son los tres únicos realmente que reciben el mensaje en Filipos, y ver cómo responden a tres diferentes actitudes que nos muestran el poder del Evangelio. Este es el tema que tenemos delante de nosotros y cómo se muestra en estas tres personas. En una persona que tiene aparente control de las circunstancias, otra que está bajo el control de fuerzas y personas, y otra que ha perdido el control, que está desesperada. Vamos a acercarnos entonces a esta primera persona que conocen. Nos dicen que en aquel lugar, junto al río, donde hacían la oración, estaba también entre aquellas mujeres una llamada Lidia. Se nos dice en el verso 14 que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Es la única persona que tiene nombre de las tres, lo que ha llevado a muchos también a pensar si a lo mejor no era ese el nombre real de ella, puesto que Lidia se asocia también con la ciudad de la que ella provenía, y pudiera ser que no fuera el nombre propiamente de ella, sino como la identificaban por su procedencia. Si os digo que era asiática, a lo mejor tenéis una idea un poco diferente de lo que es en realidad, pero esa era su procedencia, era un origen ajeno al de Filipos. Sin embargo, esta mujer asiática que encuentran tiene una casa en Filipos, porque lo que vemos además es que tenía muchos medios. Era una mujer de negocios. Era alguien que en esta sociedad, en concreto de Macedonia, vemos que en aquel momento históricamente, sorprendentemente para lo que era no solamente el mundo antiguo, sino lo que sigue siendo gran parte de nuestro mundo, era bastante independiente. Esto nos sorprende mucho, porque la idea que tenemos generalmente hoy en día es que la mujer siempre ha estado oprimida. Y en un sentido es cierto, pero en otro no. Hay excepciones históricamente en las cuales ciertas sociedades daban más lugar, ¿no?, a la independencia de la mujer. Y este parece que era el caso en Macedonia, por lo que vemos del registro histórico, tenían ciertas posibilidades que sencillamente no se dan en otras muchas partes del mundo. Posibilidades de poder trabajar, tener negocios, ¿no?, propiedades bajo su nombre, cosas que incluso hasta en este país mismo, en la época de la dictadura, eran imposibles para la mujer. O sea, hasta ese punto vemos que había diferencias, ¿no?, históricas, ¿no?, y sociales y culturales de la posición de la mujer. Pero se nos pone aquí además como una mujer que tenía control por eso su trabajo, por esos medios económicos de su vida. El lugar donde tenía esta residencia no debía ser pequeño, porque vemos que a diferencia también de otros lugares que visita este grupo, logra persuadir, insistiendo o de alguna forma convence realmente al apóstol a que se queden con ella. Esto es excepcional porque normalmente el apóstol es muy independiente. Vemos que siempre en sus viajes él no quiere ser carga y de peso. Sin embargo, Filipos va a hacer una excepción. A lo largo de todo el Nuevo Testamento vemos que es el único lugar, digamos, que el apóstol incluso quiere recibir dinero, ofrendas o donativos. Pablo se había propuesto no vivir a costa de ninguna de estas personas que le iba a llevar el Evangelio. Y una de las pocas iglesias de las cuales acepta el apoyo era de Filipos. Había una relación especial. Pero lo que entendemos a la luz de lo que nuestro texto nos cuenta es que esta es la primera mujer fundadora y la primera persona que llegó a ser miembro de esta iglesia en Filipos, esta mujer. Lidia, no sabemos, claro, más allá de lo que nuestro texto nos dice. Y lo que nos dice de ella es que era vendedora de púrpura, que era realmente dentro del mundo comercial y de lo que era la industria textil, ¿no?, de ese mundo antiguo, lo más valorado, ¿no?, y preciado que había entonces, ¿no? Realmente tenía muchos medios económicos por medio de ello. Pero se nos dice algo más, se nos dice que adoraba a Dios, a pesar de no ser judía. Y esto es lo que nos llama la atención de ella. Vemos que esta mujer, que tenía sin embargo control de su vida y de sus circunstancias, había algo que echaba de menos. Había algo que percibía la necesidad, que era la realidad de ese Dios. En ese mundo del cual ella provenía había muchos dioses, que ella podía servir o conocer, pero ella se había acercado a ese Dios de los judíos, al que estaban adorando estas mujeres, intentando encontrar en él el propósito de su vida.
En esta época del Nuevo Testamento es una época que se extienden mucho las religiones orientales por todo el mundo romano. Sabéis que había un culto oficial, ¿no?, del imperio que se seguía de una forma formal, ¿no?, en todos los rituales imperiales, pero esto había entrado en crisis. Era un culto, como tantas veces la religión ofrece, demasiado externo, poco realmente de corazón y nada que afectara verdaderamente a la vida de las personas. Y había una gran fascinación en la época del Nuevo Testamento por todos los cultos que venían de Oriente. Cultos que muchas veces iban acompañados de una aureola de misterio, de una experiencia más directa, personal de todo ello. Pero sea cual sea el conocimiento que esta mujer tenía de estos cultos, ¿no?, vemos que ella buscaba, sin embargo, al Dios de los judíos. Era lo que llamaríamos en términos estrictos una mujer prosélita, alguien que estaba acercándose al judaísmo sin ser ella misma judía. ¿Y qué es lo que vemos? Que a pesar de ese control que ella tenía de la vida y de sus circunstancias, tenía una necesidad. Una necesidad, por un lado, intelectual. La referencia que vemos aquí al corazón, es importante entender que en la Biblia el corazón no es solamente emociones o sentimientos, es también nuestra mente, nuestra cabeza, ¿no? Entonces, cuando vemos que aquí ocurre una intervención sobrenatural, ¿no?, que Dios obra en el corazón de esta mujer, ¿no?, tenemos que entender que no solamente es su emoción, su sentimiento, sino también en su mente, ¿no?, en su cabeza. Por lo tanto, vemos a esta primera mujer en control de las circunstancias, pero sin embargo con una necesidad espiritual, intelectual, profunda, que le llevaba a buscar a ese Dios desconocido. En segundo lugar, nuestro texto nos muestra que mientras iban también a la oración, se encontraron a otra muchacha en el versículo 16, que tenía espíritu de adivinación. La palabra literalmente es el espíritu de Pitos, que era originalmente, Pitos era la serpiente que se suele asociar con los lugares de adivinación, como donde estaban los oráculos, ¿no? Según la leyenda, la mitología que tenían los antiguos, ¿no?, era una serpiente la que adivinaba y luego Apolo entra y la mata y toma el control de este lugar de adivinación y se asociaba ya el nombre de pitonisa, como sabemos, con mujeres que adivinaban o que tenían un espíritu para poder conocer las cosas. Y lo que nos dice es que esta chica estaba, sin embargo, al servicio de otros. Ese carácter que tenía por el cual podía adivinar cosas, lo hacía para ganancia de aquellos que tenían realmente todo el control sobre ella. Si la primera mujer es una mujer con control de sus circunstancias, esta está bajo el control de otros. Sus amos, dice el versículo que vemos a continuación. Versículo 16. Y para estos amos adivinaba. Era propiamente una esclava. Claro, si ser esclavo era una mala cosa, realmente ser una mujer esclava era lo peor que podía ocurrir. Y además explotada al máximo, como vemos aquí por sus amos, sin control. La necesidad de esta mujer, por lo tanto, no solamente era intelectual o espiritual, como vemos, sino era una necesidad que vemos aquí que tenía que ver con una dimensión espiritual que afectaba incluso a la psique, a la emoción, a la psicología, a lo que eran realmente sus sentimientos. Entendemos que cuando se da una experiencia extraña como esta, ¿no?, en que parece que hay un espíritu obrando en la vida de una persona, ¿no?, hay como una dualidad, ¿no? Es como que una mente estuviera dividida. Hay como un ser dentro de ti, una fuerza, una realidad espiritual distinta de quién eres tú. Por lo tanto, la persona que tiene ese tipo de experiencias tiene también siempre una experiencia psíquica, psicológica distorsionada. Realmente está atormentada, ¿no?, por esa distinción y diferencia que hay en su interior. Y en esta situación vemos que esa mujer reconoce también por medio de ese espíritu quiénes son estos hombres. Versículo 17. Son siervos del Dios Altísimo, que anuncian el camino de salvación. Una de las cosas más sorprendentes de los espíritus que encontramos en el Nuevo Testamento, que no son de Dios, ¿no?, sino que son espíritus de engaño, es que aunque son de engaño, dicen verdades. Y claro, esto te muestra la confusión que mucha gente tiene, que confunde lo sobrenatural con lo divino, ¿no?,
que se cree que todo aquello que es extraordinario tiene que ser igualmente de Dios, ¿no? Y mostrar también ese espíritu de verdad. La Biblia nos muestra todo lo contrario. Nos dice que el espíritu de engaño y de mentira también dice verdades. Y esto lo vemos una y otra vez a lo largo de la Biblia, en la propia enseñanza de Jesús. Jesús se enfrenta con personas poseídas espiritualmente, que reconocen, confiesan, declaran quién es Jesús, lo que ni siquiera los maestros y religiosos judíos eran capaces de aceptar. Es por esto que Santiago, como veremos en el libro también, que vamos a estudiar en este próximo tiempo, ¿no?, nos dice que los espíritus también creen y tiemblan. Hay en un sentido que podríamos decir que los demonios saben más que muchos teólogos. Algunos no acaban de enterarse quién era Jesús, pero desde luego los demonios lo saben, no tienen ninguna duda. Y lo declaran, lo confiesan además, lo dicen abiertamente. Pero encontramos en este extraño acontecimiento, ¿no?, cómo empieza durante días, nos dice, versículo 18, a seguir a Pablo, diciendo estas palabras verdaderas y ciertas, ¿no?, de quiénes son ellos. Y esto acaba perturbando a Pablo. Realmente le desagrada y le molesta. Y casi parece que como en un acto de exasperación, le invoca ese espíritu para que salga de esa chica. Esta forma tan singular y extraordinaria, ¿no?, como es expulsado, ¿no?, esa presencia espiritual que había en aquella mujer, ¿no?, nos indica que no era el plan o la intención original de Pablo mostrar realmente el poder de Dios para sacar el espíritu de esta muchacha. Nuevamente es como si Dios, el mismo Dios que interviene en esa primera mujer que está al control de todo y obra en su corazón y actúa, como vemos, ahora también lo hace por medio de estas circunstancias en las cuales empieza a perseguir a Pablo. Él se encuentra molesto y finalmente demuestra con sus palabras el poder del Espíritu de Dios, liberando a esa chica de ese control que tenía sobre su vida. Por lo tanto, en este movimiento que estamos viendo del libro de los Hechos, vemos que desde el principio la iniciativa es divina. Y esto es algo tan importante de entender para comprender el cristianismo. O el cristianismo es verdaderamente algo sobrenatural, que viene de Dios, o no es el cristianismo del Nuevo Testamento. Lo que vemos es un Dios que actúa, un Dios que interviene. En aquella mujer que parecía el control de todo, nos dice que el Señor abrió su corazón, versículo 14. La intervención es de Dios. No es que ella de repente empezó a entender porque se esforzó en ello, porque puso, digamos, su mente y su corazón en sintonía con Dios. No, es que Dios entró en ella y abrió las puertas de su corazón a recibir ese mensaje. Y aquí vemos que Pablo no estaba intentando echar espíritus aquí y allá. Ve a esta chica en medio del camino que le molesta, y no le molesta una vez, sino que le molesta día tras día. Va detrás de él una y otra vez. Y claro, ya parece como que se cansara, ¿no? Y un día le da la vuelta y arroja, expulsa ese espíritu que había en esta chica. Claramente entendemos que era el Espíritu de Dios, claro, el que estaba obrando por medio de Pablo como un instrumento para expulsar esa presencia que tenía el control sobre la vida de esta chica. Nuevamente es Dios interviniendo en esta persona. Pero hay un tercer personaje que estamos viendo en estos tres que se nos narran en el capítulo 16 de Hechos, como ejemplo y muestra de esa intervención sobrenatural del autor de la vida, en el mundo y en la vida, en esta ciudad que era Filipos. Y nos dice que aquellos amos de esta chica, que tenían el control sobre ella, están tan molestos con lo que ha ocurrido que emprenden una acción por la cual son entregados, por lo menos vemos en nuestro texto, tanto Pablo como Silas a las autoridades, y siendo azotados son puestos en prisión. En este momento entendemos también que las cosas ya no solo no van como pensábamos que pudieran ir, ¿no?, sino que realmente se van complicando cada día que pasa. No sabemos el tiempo que estaban estos hombres en Filipo, pero realmente todo parecía ir cada vez más extraño.
En primer lugar, como siempre hemos visto en el libro de Hechos, cuando entraban estos enviados apostólicos, lo que hacían era ir a la sinagoga, donde los judíos se reunían. Abrían en el libro de la ley, de la escritura del Antiguo Testamento, y exponían cómo se refería a Cristo Jesús. Pero aquí llegan a Filipo y no hay sinagoga. Lo que hay es un grupo de mujeres que se reúnen aparte. Y vemos cómo Dios interviene en una de ellas. Una de estas mujeres hace realmente que tenga en primer lugar sentido el hecho de que ellos están aquí. Porque es así como Dios ve también su misión y ve la extensión de su evangelio. Le preguntaban una vez al ya fallecido evangelista Billy Graham, ¿no? Qué pensaba hacer, ¿no?, en una de las campañas que vino a hacer Inglaterra, ¿no? Y un cínico periodista, ¿no?, irónicamente, ¿no?, le preguntó: ¿y cuántos cree usted que se van a hacer cristianos, ¿no?, con su visita, ¿no? Y le dijo Billy Graham: con que una sola persona reciba ese mensaje, yo habré cumplido mi misión. Y ese es el Dios que nos muestra la Biblia. El Dios que se preocupa por personas, por individuos. Y el éxito, por lo tanto, de su misión es cumplido, en primer lugar, en esa mujer que maravillosa y sobrenaturalmente Dios abre su corazón y le permite recibir ese mensaje. Una de aquellas mujeres. Y aquella chica que estaba bajo el control de esa fuerza espiritual y de aquellos que la explotaban, y es liberada así por el Espíritu de Dios por medio de Pablo. Pero ahora se encuentran ni más ni menos que con la tortura y con la prisión. Pensaba esta noche en lo que debía ser la tortura física misma. Generalmente espiritualizamos tanto, ¿no?, el texto bíblico y la historia que en él nos cuenta que no percibimos las cosas, ¿no? Si habéis tenido una experiencia, como algunos hemos tenido, ¿no?, de dolor físico, ¿no?, ser azotado en aquel entonces no era simplemente ser azotado con un látigo. Estos látigos tenían en su punta, ¿no?, como huesos, cosas que realmente punzantemente llegaban a rasgar la piel, ¿no?, a producir heridas profundas en la piel de la persona que estaban azotando. Y luego eran colocados, como vemos aquí en nuestro texto, en un cepo en el cual eran colocados de la forma más incómoda posible. El cepo no era simplemente para sujetarlos, el cepo era como una forma de tortura. Imaginar simplemente lo que sería tener semejante dolor físico, ¿no?, y la imposibilidad de moverse siquiera, de no poder hacer ningún movimiento, de tener que estar en la postura en que estuvieras, fuera sentado o tumbado, sujeto sin poder moverte. Lo sorprendente, claro, es que aunque son puestos después de ser azotados en el lugar peor que había en la prisión, el lugar más profundo, normalmente las cárceles tenían como dos niveles, ¿no? Un nivel arriba, que tenía ventanas, que permitía ver el exterior, recibir la luz, ¿no?, que era un lugar, digamos, más leve de prisión, ¿no? Y luego había este lugar profundo en el cual son puestos, ¿no? Vemos tanto Pablo como Silas. Y en este lugar, después de ser azotado, no había luz ninguna. Pero el tercer personaje, hemos visto una mujer con control aparente de las circunstancias, otra chica bajo el control, ¿no?, de esta fuerza espiritual de otros. Y ahora vemos a este tercer personaje, que acaba realmente sin control, desesperado ante lo que ocurre, que era el carcelero. Un carcelero, vemos, era generalmente un veterano del ejército romano, alguien que tenía un historial. Era un cargo importante en el mundo antiguo, no lo hacía cualquiera. Y el carcelero era normalmente alguien que por su edad, ¿no?, o lo que había sido, digamos, su experiencia en combate, se retiraba de esta forma a esta posición. Y tenía una dignidad, pero también una responsabilidad. Si algo ocurría, si sus presos escapaban, si pasaba algo realmente que perdía el control, vemos que casi como en la tradición japonesa oriental se hacía el kamikaze. Tenía que matarse a sí mismo por honra, por dignidad, porque había quedado en vergüenza. No tenía realmente una posición de respeto y de honra por lo que había sido su comportamiento. Y de este carcelero, nuevamente no sabemos mucho de él.
Presuponemos su pasado, lo que era, y si bien hemos dicho que la primera mujer tenía una necesidad intelectual, espiritual, que le había llegado a buscar a Dios, y la segunda vivía bajo esa opresión espiritual, bajo el control de estas personas que la estaban explotando y utilizando, nuestro tercer personaje vemos que se ve fuera de control, desesperado, porque algo todavía más inesperado ocurre. Están en la prisión, Pablo y Silas, y no me preguntéis cómo, no sé de qué manera, pero empezaron a cantar como si estuvieran realmente en una celebración, en una fiesta. No hay forma humana de poder entender la reacción de ellos, pero esto es lo que pasó. Estaban en esa tortura física, sufriendo en esas condiciones, pero empezaron a adorar, a alabar a Dios. Había ocurrido algo en su interior, algo milagroso, sobrenatural, por el cual Dios estaba actuando. Muchas veces pensamos, ¿qué haría yo si yo fuera de esa forma víctima de la persecución? Si tuviera que enfrentarme a la tortura, al peligro mismo de la muerte. Y la respuesta es sencillamente que no podemos saberlo, porque Dios da su gracia en su momento. Los mártires pensamos que son personas de otra materia, que están hechos de otra cosa que nosotros. Pero no, los mártires son como nosotros, como cualquier otro cristiano. Lo que pasa es que Dios en su gracia provee para ellos de acuerdo a su necesidad. Es por eso que ocurrían estas cosas, cuando vemos que eran llevados a esa muerte terrible, ¿no? Y la enfrentan de esa manera excepcional y sobrenatural, porque Dios con su gracia estaba obrando en ellos de una forma excepcional y sobrenatural. Y así es como debemos entender realmente sus cánticos y el testimonio que dan en la prisión. Pero Dios no solamente obra en las personas. Fijaos que nuestro texto también nos muestra cómo se produce un terremoto. La tierra misma se conmueve de una forma sobrenatural y milagrosa. Dios actúa no solamente en ellos, sino también en el lugar donde están. Y esto que era una buena noticia para los presos, no sabemos quién más estaría allí o si hubieran escapado, pero desde luego ellos no quieren escapar, se quedan dentro. Y cuando está este carcelero desesperado, a punto de matarse, oye esta voz desde la oscuridad del calabozo, diciendo que no lo haga, que ellos están allí todavía. Y la pregunta sobre la que tantos predicadores han meditado, hablado, de aquel carcelero, nos muestra la necesidad más profunda de este hombre. Nos dice que tras oír esa voz en el versículo 28 de que no se hiciera ningún mal, pidiendo luz, se precipita dentro y temblando se postra a los pies de Pablo y Silas. Y el versículo 30 dice esta pregunta: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La necesidad, por lo tanto, de nuestro tercer y último personaje es profundamente moral. Entiende que tiene un problema en su conciencia y que necesita ser salvo y libre de ella. Si bien Lidia, aquella mujer, vemos que tenía una necesidad intelectual, espiritual, la otra chica era víctima de esa opresión espiritual y la explotación de otros. Este hombre era víctima de su propia conducta, de su comportamiento. No sabemos lo que había en su mente, en su conciencia, pero se veía perdido. Y por lo tanto ruega e implora a aquellos hombres, ¿qué ha de hacer para ser salvo? La pregunta misma nos indica hasta qué punto estaba también desorientado, porque la pregunta está en contradicción con todo lo que estamos viendo en este texto. Si bien es Dios el que interviene en cada uno de estos casos, desde abrir el corazón de Lidia, a liberar espiritualmente a aquella muchacha dominada, y aquí crear este temblor de tierra que produce este terremoto, aquel hombre sigue pensando que hay algo que tiene que hacer él para poder encontrar la salvación. Y esta es la triste realidad natural de cada uno de nosotros, sin excepción. Aunque Dios una y otra vez interviene en nuestra vida, nos busca y actúa,
El ser humano en la religión sigue pensando que tiene que hacer algo para poder ser salvo. Y esa confianza en su voluntad, en su acción, es la que muestra la necesidad del Evangelio y de la buena noticia que viene a transmitirle a continuación el apóstol. Versículo 31 es sin lugar a dudas el pasaje que debemos llevarnos en nuestra mente. Si queremos memorizar algo de lo que hoy hemos considerado, quedaos con estas palabras del versículo 31. Ellos le dijeron a este hombre: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer para ser libres? Libres de esa falta de control como aquella chica, de esa insatisfacción que le llevaba a Lidia a intentar buscar a ese Dios y de esa desesperación moral de aquel carcelero. Lo que debemos hacer, nos dice Dios en su palabra, es creer. Mucho se ha hablado de lo que parece para la mayoría algo demasiado fácil. Creer, sí, bueno, creer podemos creer en cualquier cosa. Yo puedo creer en lo que podemos hacer después al salir de aquí, lo que va a ocurrir, pero ¿qué trascendencia tiene creer? Y muchas veces el lenguaje y las expresiones verbales, ¿no?, nos hacen difícil entender qué es lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Ese creer tiene que ver con lo que la Biblia denomina la fe. La fe es no solamente una creencia y una confianza, es poner nuestra vida al servicio de otro. Hemos comenzado diciendo que hay personas que parece que tienen control de sus circunstancias y hay otras que parecen víctimas, sufren realmente porque están bajo el control de otros y dominados. Y hay otros que son presos y esclavos de sí mismos, de su comportamiento y de su conducta. Pero cuando Dios nos llama a creer, nos llama a poner nuestra vida bajo el control de otro. Y esto es lo que le dice a continuación el apóstol, el Señor Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Él es el que ha de tener el control de nuestra vida. Por lo tanto, no solamente la salvación de este hombre, la liberación de esta chica, lo que es realmente la esperanza que necesita también Lidia, es que Cristo tome el control de su vida. Son personas diferentes en su trasfondo. Una mujer, como hemos dicho, probablemente de origen asiático. Esta chica esclava sería probablemente extranjera, pero estaba en esta condición terrible socialmente. Y el otro era parte del Imperio Romano, de lo que significaba el establishment. Pero sin embargo, todos ellos tenían necesidades, como hemos visto. Necesidades intelectuales, espirituales y morales. Y lo que este texto nos revela es el poder del Evangelio para responder a todas ellas. ¿Y cómo se muestra el poder del Evangelio? Creyendo. Creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es creer en el Señor Jesucristo sino poner nuestra vida bajo el control de otro? Cuando aquel joven rico le fue a Jesús y le dijo qué hacía falta para poder entrar en su reino, el Señor Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los necesitados. Lo que estaba diciendo no es que toda persona como Lidia, que tuviera dinero, tuviera que deshacerse de su riqueza o de sus posesiones. Lo que quería decir es que Cristo tenía que tener el control de su vida y no las riquezas. Que no podía servir a esa su prosperidad material y al mismo tiempo servir al Señor Jesucristo. Así cada persona se ve ante una disyuntiva distinta. Lo que tú sirves, lo que parece tener control sobre tu vida, será diferente en cada uno de nosotros. Pero cuando Dios nos llama a creer, nos llama a que Cristo Jesús tome el control sobre nuestra vida y sea nuestro Señor. Y nos dice que de esa forma, dice nuestro texto, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Mucho se ha discutido, claro, en la propia tradición protestante sobre qué significa aquí la casa. Aquellos que somos de una tradición paedo-bautista enfatizamos el hecho de que los niños podían estar incluidos también en esas promesas de salvación.
Y la tradición más bautista, ¿no?, hace referencia a que serán aquellos que tengan conciencia dentro de esa familia, ¿no?, los que reciban de esa forma la fe. De cualquier forma, vemos que la fe entra en estas casas, en estas familias, y el bautismo se convierte en la señal de ese cambio por el cual entran en esta nueva vida. Y una y otra vez nuestro texto nos muestra así como no solamente alcanza a individuos, sino alcanza también a sus familias, a sus casas. Ellos mismos ven toda su vida nuevamente transformada por Cristo como Señor. Y es así que llegamos a la conclusión de nuestro texto. Otro momento extraño. Recibe la noticia el carcelero de que finalmente los magistrados han decidido que este hombre que está en la cárcel, Pablo y Silas, ambos no tienen por qué estar presos porque además son ciudadanos romanos. No pueden estar realmente de esa forma recibiendo semejante castigo. Y entonces Pablo parece como que invocara sus derechos, ¿no? Le dice, si me han hecho esto, ¿no?, que ahora públicamente que vengan y que muestren ante todo realmente lo injusto de lo que han hecho. Es una vindicación personal. Es algo que está haciendo simplemente él para mostrar en su orgullo realmente lo que ha sufrido injustamente. Lo que queremos a la luz de todo lo que nos muestra, ¿no?, el Nuevo Testamento y la personalidad de Pablo y esta historia de Hechos, es que él lo hace por causa del testimonio del Señor Jesucristo. Para el apóstol Pablo, lo dijimos la vez pasada, es muy importante el testimonio de cara a otros. Como vimos en el caso de Timoteo, que también les acompañaba, cuando accede a que sea circuncidado, no es porque crea que sea necesario que sea circuncidado para su salvación, todo lo contrario, él no piensa que sea necesario, pero lo hace por testimonio delante de otros. Y una y otra vez vemos que Pablo es flexible en ese sentido, en que busca una y otra vez no su propio bien, sino el de la causa del Evangelio. Y lo que le preocupa es que esa iglesia que nace ahora en Filipos sea reconocida, como vemos en el Imperio Romano, como un culto legítimo, como algo que no es una amenaza para la autoridad, ¿no? Y de esta manera hace que los magistrados vengan así a sacarle de prisión. Y saliendo de la cárcel, versículo 40, entra en casa de Lidia, y una vez visto los hermanos, les consuelan a ellos y se marchan. Fijaos nuevamente una vez más cómo esa obra sobrenatural de Dios que está haciendo por medio de esos individuos no es aisladamente. Igual que Dios actúa con personas y sus familias, lo hace creando otra familia también, que es esa comunidad que se reúne en casas como la de Lidia. ¿Y qué es lo que encuentran en ella? Lo vemos al final de nuestro texto. Consuelo. Dice ese antiguo catecismo de la Reforma, que lleva el nombre de la ciudad de Heidelberg, en su primera pregunta, ¿cuál es tu mayor consuelo en la vida y en la muerte? Porque todos necesitamos consuelo. El dolor acompaña cada paso de nuestra vida. Cada momento de nuestra existencia convivimos con la realidad del sufrimiento. Y el Señor no ha prometido a nadie, por medio de la fe, que vamos a ser libres del dolor y del sufrimiento. Quien así piensa no conoce nada de ese cristianismo apostólico. Fue en el dolor y sufrimiento de estos hombres que Dios permitió, podía haberlos librado. ¿Por qué no se enteraron antes de que eran ciudadanos romanos? ¿No podían ellos haber dicho, no podéis hacer esto, que somos ciudadanos romanos? Pero Dios permitió que sufrieran porque tenía un propósito para el dolor de ellos. Por lo tanto, no hace ningún bien cuando iglesias y predicadores hablan de la fe como una forma de escapar del sufrimiento. Vemos una y otra vez a lo largo de todo el testimonio que implica la realidad del dolor junto a esa fe. Pero lo que se promete es consuelo. Consuelo no solamente del Padre de toda consolación, que es el Dios que se ha revelado como Padre de Cristo Jesús, sino consuelo de la familia, de la fe. Y por lo tanto hay unas últimas preguntas que tenemos que hacernos para acabar.
Somos una iglesia, como la que vemos que aquí nace en Filipos, con personas de diferente tipo y procedencia. Vemos asiáticos, esclavos, personas que tienen una buena posición social, la gente más humilde de toda y gente entre medio, como el carcelero romano. Refleja nuestra iglesia esa diversidad y esa pluralidad. Cuidado con las iglesias que apelan solo a un cierto tipo de personas. Cuidado con los sentimientos que todos tenemos. ¿Por qué tiene que estar esa persona en la iglesia? Yo quisiera que las personas que hubiera fueran como yo. Y otros pensarán de ti lo mismo, claro. ¿Por qué tienes que estar tú y yo en la iglesia y no son como soy yo? Pero lo que vemos en la palabra de Dios y el propósito de Él es que Dios quiere esa diversidad en la iglesia. Y cuanto más nos acercamos a ella, más cerca estamos de ese modelo que nos presenta el Nuevo Testamento. Unificador, por medio de la fe, de todo tipo de personas. En segundo lugar, vemos cómo el Evangelio, con su poder, responde a todas las necesidades. Es cierto que no nos libra del dolor, del sufrimiento y de los problemas, pero responde tanto a necesidades intelectuales, espirituales, como morales. No hay otra solución para el problema del ser humano que el Evangelio. La buena noticia es lo único realmente que interviniendo Dios en la vida de una persona puede cambiar todo su ser, toda su vida. Y también vemos que Dios ha provisto que en esa familia y comunidad cristiana que es la iglesia mostremos consolación unos para con otros. Por lo tanto, la tercera y última pregunta que nos tenemos que hacer como iglesia es si somos una causa de ánimo, de consuelo, de apoyo a otros. Porque esto es lo que vemos una y otra vez. ¿Cómo escribe Pablo a la iglesia en Filipos? Muchos han observado esta carta, es una de las pocas cartas en las cuales apenas hay recriminaciones. Apenas hay, digamos, reprimendas por parte del apóstol. Es una carta de ánimo, de consolación, de apoyo. Y es así desde su propio inicio. Fue una iglesia que fue de consolación para ellos, entre ellos, y también por medio del anuncio del Evangelio, también fue de aliento para personas trabajadas y cargadas que encontraron en Cristo su descanso. Vamos a pedirle al Señor también que nosotros podamos encontrar así en el Evangelio la respuesta a nuestros problemas. Vamos a ir a Él con nuestra necesidad y vamos a pedirle también que como iglesia del Señor Jesucristo reflejemos esa voluntad de Dios que vemos aquí en esta iglesia de Filipos. Vamos a pedírselo a Él, vamos a orar juntos. Oh Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras la realidad de quién tú eres por tu iniciativa, por tu soberanía, porque tú tienes el control. Señor, queremos confesar, Señor, y declarar en este mundo en crisis la realidad de que tú estás al control de todas las cosas, que no has abdicado de tu poder y autoridad, que Cristo reina, que Él tiene el gobierno de todas las cosas. Señor, por eso queremos reconocer que no hay futuro ni esperanza para nosotros si seguimos creyendo que podemos tener el control nosotros. Entra en nuestros corazones como el de Lidia y ábrelos. Ábrelos para escuchar tu palabra y creer que es mejor, Señor, que tú gobiernes sobre nuestra vida que no nosotros mismos. Convéncenos, persuádenos por la obra de tu Espíritu, el Espíritu de Cristo, Señor, a entender que es mejor que Él sea nuestro Señor y no nosotros mismos. Señor, obra tú con ese poder liberador que entraste en la vida de esta chica, dominada y esclava por estas fuerzas oscuras, por la explotación de aquellos hombres. Y te pedimos, Señor, que muestres tu soberanía, que muestres tu poder, haciendo destruir la obra del maligno. Señor, te rogamos que sea así en nuestra vida, que nos libra, Señor, de toda esclavitud y dominio y opresión espiritual, pero también en la de muchos que nos rodean. Señor, líbralos tú, Señor, de ese espíritu de desobediencia que obra en sus vidas y que acompaña su incredulidad. Muestra, Señor, que no son libres sino esclavos. Sácalos, Señor, de esa opresión, Señor, y libéralos por la obra del Espíritu de Cristo Jesús.
Señor, te suplicamos también que como aquel carcelero de Filipos, tantos que se preguntan qué han de hacer ellos para ser aceptados, justificados, para que su vida pueda ser aprobada, que tú les muestres que lo que tienen que hacer es creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. Señor, te pedimos por tantas personas atormentadas por su necesidad moral, con mala conciencia, buscando, Señor, ser libres, compensar, purgar, Señor, purificar sus vidas por algo que puedan hacer en compensación. Muéstrales, Señor, la necesidad de la sola fe en el Señor Jesucristo. Y muéstranos, Señor, a todos las implicaciones de esa fe. El hecho de que Cristo ha de ser Señor de nuestra vida, de que no podemos seguir nosotros con el control o bajo el control de otros o perdiendo ese control, sino que es tu Hijo Jesucristo el que ha de tener el control de nuestras vidas. Señor, te pedimos que lo hagas así, realidad en nosotros, pero también como iglesia. Te suplicamos también que como iglesia del Señor Jesucristo en este mundo podamos mostrar la diversidad que muestra la iglesia de Filipos desde su inicio. Personas que tú mismo, Señor, has escogido y te has revelado a ellas, tan diferentes en su condición, en su origen, Señor, en su necesidad. Pero el poder del Evangelio se muestra para con todas ellas. Señor, te suplicamos así, que podamos ser, Señor, un lugar de consuelo, de aliento, de ánimo los unos para con los otros. Que en ese sufrimiento que acompaña nuestra vida, en nuestra necesidad y padecimiento, no estemos solos, sino que podamos experimentar, Señor, la ayuda de nuestros hermanos y hermanas, Señor, en la comunidad de la fe. Señor, te rogamos que sobre todas las cosas, el nombre de tu Hijo Jesucristo sea glorificado. Que Él sea declarado y confesado como Señor, en esta ciudad, como lo fue en Filipos. Por eso, Señor, en este tiempo de pandemia, Señor, queremos rogar que para la gloria de tu Hijo, Señor, tú muestres que no hay sanidad para las naciones, ni para la ciudad de los hombres, como la que viene de tu Hijo Jesucristo. Que muchos vuelvan la mente, Señor, y su corazón, no a las capacidades y recursos de este mundo, no a sus políticos y a los profesionales sanitarios solamente, sino que puedan mirar más arriba, a aquel que está sobre el control de todo. Y que se vuelvan, Señor, al Señor Jesucristo, se arrepientan y conviertan a tu Hijo amado. Te lo pedimos, Señor, para tu gloria, sabiendo que hay más gozo y júbilo en los cielos por una sola persona que cae a los pies de tu Hijo Jesucristo, que por todas las cosas maravillosas que puedes hacer todavía y harás en este mundo. Señor, complácete en la conversión, aunque sea de una sola persona en esta semana, que en esta ciudad pueda venir a los pies de Cristo Jesús y declarar que no hay Señor como tu amado Hijo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Que ese amor íntimo y profundo que hay en Dios, nuestro Padre, esa gracia y favor inmerecido que nos ha revelado su Hijo, Cristo Jesús, y ese poder liberador que nos viene por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo Jesús, el Espíritu Santo, esté con nosotros, ahora y siempre. Amén.